100 el Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Santo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, había nadie hay como tú. Amén, gloria a Dios. Y pues recibimos al pastor. Rey de reyes, nadie como tú. El tema para hoy es: Jesús nació en un ambiente de humildad. Y la cita bíblica que vamos a considerar es Lucas capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el verso 7. Así que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el verso 7. La palabra de Dios nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos al Señor. Padre amado y bendito, quiero agradecer esta oportunidad, esta ocasión maravillosa que nos reúne en el día de hoy, que es recordar aquel nacimiento glorioso de tu amado Hijo. Yo te ruego, Padre, que esta enseñanza, más que
ayudarnos a festejar, nos ayudes a reflexionar sobre este nacimiento, lo que significa, el ambiente en el cual se desarrolló y cómo tú siendo Dios, tú siendo el creador de todas las cosas, Jesús amado, dejaste tu trono para venir a la tierra a vivir con nosotros, a padecer por nuestras culpas, a pagar por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en esto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de esta predicación: Jesús nació en un ambiente de humildad. En la medida que el tiempo pasa, muchas cosas van cambiando y entre ellas están ciertas celebraciones y ciertas cosas que se convierten en tradiciones. Que algo sea una tradición no quiere decir que sea malo, Hay tradiciones que son buenas. En nuestro mundo occidental, una de las celebraciones principales es la Navidad. Esto es común para nosotros, ¿verdad? Desde que usted y yo tenemos uso de razón, estamos celebrando la Navidad. Sin embargo, hermanos, un poco más de la mitad de la población del mundo no celebra la Navidad. Mientras nosotros estamos celebrando esta fiesta y en esta parte del mundo estamos de regocijos y recordatorios, hay lugares, miles de millones de personas que para ellos es normal, no hay celebración. Durante mi vida he visto dos formas de celebrar la Navidad: la del pobre y la del rico. Para el rico es un tiempo ¿de qué? De lujos, de regalos extravagantes. Para el pobre, no se rían de esto que voy a decir, he encontrado que hay dos vertientes. Así que el rico, regalos y cosas extravagantes. Para el pobre hay dos vertientes. ¿Cuáles son? La del pobre que se cree rico y del pobre que se cree pobre. Para el pobre que se cree rico, cuando terminan las fiestas, comienzan los dolores de cabeza y los dolores de bolsillo. El pobre que se cree pobre siempre se queda con el deseo de algo que no pudo tener. Pero cuando termina, está tranquilo, sin dolores de cabeza ni dolores de bolsillo. Recuerdo la Navidad del pobre. ¿Y por qué? Bueno, porque así crecí. La Navidad del pobre que se cree pobre, esa fue la que siempre celebré. Eso fue lo que a mí se me enseñó. Pero hermano, ¿cuánto duraba aquel tiempo para llegar? Yo recuerdo que aquellos años eran tan largos y aquello duraba tanto. En una familia pobre como en la que yo nací, ese 24 de diciembre en la noche teníamos una cena especial. Y luego de terminar la cena había algo que lo llamábamos una porción de frutas llamadas navideñas. Esas frutas eran solo de Navidad y solo se veían en la Navidad. Le voy a decir lo que yo comía después de la cena: media manzana, 5 uvas, un ramillete de 15 pasas, 2 coquitos, 2 almendras y 3 gomitas. Hay nombre de esto que algunos no, pero el dominicano que está acá sabe. Eso era todo. Y había que esperar un año para volver a probar aquello, hermanos. Y esa noche el niño Jesús me dejaba un juguete, según estuviera el niño Jesús. Había momentos que el niño Jesús no estaba con
mucho dinero y el juguete pues dependía de esto. Aquella cena se disfrutaba y las frutas navideñas se comían lentamente, hermano. ¿Usted cree que yo pelaba la manzana con todo y la cascarita? Porque había que disfrutarla, sabiendo que había que esperarse un año para volver a repetirlo. A los 11 años se añadió un nuevo elemento a mi Navidad y fue el drama que se hacía del nacimiento en la congregación evangélica donde comenzamos a ir, donde mi mamá empezó a llevarme. Yo sé que al mencionar esto, cada uno tiene un recuerdo de la Navidad. Usted en este momento está recreándose, ¿verdad? Pensando en cómo ha sido el recuerdo específico de la Navidad. Según dicen millones de personas, en la Navidad se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Esto ha ido variando. Hay un secularismo por ahí que se habla de celebración, que se habla de fiestas. Nada que ver con el Señor Jesús. Ahora, hay millones de personas que todavía piensan y celebran acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y ojalá que ese fuera el sentido de la celebración, pero la realidad demuestra que Jesús es quien menos está presente en la mente de la gran mayoría de las personas que celebran Navidad. Podemos hacer una encuesta sorpresiva. Si la hacemos preparando la mente, la gente va a decir una respuesta arreglada. Pero si tomamos de sorpresa qué representa la Navidad para usted, vayamos por la calle y preguntémoslo a cualquier persona. La Navidad va a pensar primero en comida, en bebida, en regalos. No piensa en Jesús. Ahora, no sé si usted se ha hecho una pregunta, porque si estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Celebrando el cumpleaños, ¿verdad? De Jesús. Pero usted se ha preguntado, ¿cómo sería la primera Navidad? ¿Cómo se celebró aquella primera Navidad? Permítame explicarle un poco. Mire, esa noche no hubo regalos. Pastor, ¿y los magos que le llevaron oro, incienso y mirra? No llegaron al pesebre nunca. Llegaron meses después. Así que esa noche no hubo regalos. Esa noche no hubo banquetes, no hubo fiesta, no hubo casa adornada. Ahora, le voy a decir que sí hubo aquella noche. Hubo cánticos como aquí. Amén. Aquellos cánticos estaban orquestados a través de un grupo de ¿qué? De ángeles que cantaban y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Hubo invitados aquella noche? Sí, unos pastores fueron invitados por los ángeles para ir al mesón y poder ver aquel Cordero de Dios, aquel Redentor que había nacido. Me llama tanto la atención de lo que pasó aquella noche. Fue el nacimiento más extraordinario de toda la historia del hombre. El Hijo de Dios nacía como un tierno bebé allí en la ciudad de Belén, pero nacía sin pompas, sin grandezas, nacía en un ambiente de total humildad.
Me impresiona que Dios el Padre no cambió nada de las circunstancias para hacer favorable el nacimiento de su Hijo. Yo pregunto, hermanos, usted y yo, ¿qué habríamos hecho para el bienestar de un hijo que va a nacer? Le buscaríamos lo mejor. Haríamos hasta lo imposible por darle la mayor comodidad. Sin embargo, Dios el Padre no cambió nada de la circunstancia para hacer favorable el nacimiento de su Hijo. Y en Lucas capítulo 2, verso 1 y 2 hasta el 3 nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para el tiempo que nació Jesús, la nación de Israel tenía 69 años siendo gobernada por el Imperio Romano. El emperador que gobernaba para ese tiempo se llamaba Augusto César, hijastro, hijo adoptivo de Julio César. Augusto lanzó un decreto para que todos los habitantes de las provincias del Imperio Romano fuesen empadronados. ¿Qué es esto? Censado. Un censo donde las personas tenían que registrarse, pero debían hacerlo en cada ciudad a la cual pertenecían. El propósito, ¿usted sabe cuál era el propósito de este censo? Hacer más eficiente el cobro de los impuestos. Augusto César se preocupó por más dinero para llenar las arcas de Roma y para poder sostener aquel inmenso ejército que tenía el Imperio Romano. Así que a aquel hombre se le ocurrió una idea rápida, un decreto rápido para censar a todos y de esa manera pues poder tener mejor control acerca de los impuestos. Cada persona o familia tenía que ir al lugar de su origen para ser contada en el registro familiar. Así que, hermanos, esta situación de los impuestos y todas estas cosas son muy, pero muy antiguas, y siempre el Estado la ha utilizado para sus fines, para las necesidades del gobierno. ¿Saben algo, hermanos? El emperador Augusto César murió sin haber sabido que esta decisión de él, Dios de antemano la había determinado para el cumplimiento de una profecía que nada tenía que ver con el Imperio Romano ni con ninguna decisión que el emperador podía tomar. Para Augusto César, ¿qué fue esto? ¿Un plan de qué? De recibir dinero, de captar dinero, de hacer más eficiente el cobro de los impuestos. Este hombre murió y todos los funcionarios de él murieron sin imaginar que aquel acontecimiento Dios de antemano ya lo tenía previsto para que fuera el cumplimiento de una profecía. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. José y María tuvieron que trasladarse
de dónde vivían, porque ellos eran descendientes del rey David, eran de la ciudad de Belén, de allí venían sus familias. Pero en ese tiempo, José y María vivían en la región de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Estuve investigando al preparar este sermón y la distancia entre Nazaret y Belén son 150 kilómetros, unas 94 millas. En aquel tiempo, José y María tomaron su auto veloz y llegaron ¿en qué tiempo llegaron? En 1 hora y 20, hora y media, ¿verdad? Hermanos, en aquel tiempo, José y María, para hacer el viaje, se tomarían unos 7 días para poder hacer aquel viaje, recorrer aquella distancia, teniendo que detenerse. Recordemos que María estaba embarazada, avanzada, ya bastante avanzada en su estado de embarazo. Ellos tuvieron que viajar para obedecer el decreto de Augusto César. El emperador había ya establecido esto. Así que noten, José y María no iban a vacacionar para ese tiempo. No iban a celebrar nada. Tenían un solo propósito: viajar para ser censados, para ser contados en la familia a la cual ellos pertenecían. ¿Eran conscientes José y María del estado de embarazo? Tenían idea acerca de esto, ¿verdad? Sabían que el nacimiento estaba cercano. Noten esta situación. Aquí es importante de que nosotros entendamos este punto, hermanos. Ellos no iban de vacaciones, ellos iban con el propósito de cumplir con el decreto, aquella ley, porque los decretos de un emperador eran leyes, aunque había un senado que funcionaba, pero cuando el emperador decía algo, eso era indiscutible, no había manera de cambiar esto. Así que iban para obedecer. Y dice el verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí hay un punto sobre el tiempo del decreto de Augusto que merece análisis. Hay un punto acá que, aunque la palabra de Dios no lo menciona con claridad, pero es algo que es fácil de descubrir, y es que ese censo se hizo precipitadamente, se hizo de una manera apremiante. ¿Y por qué? ¿Por qué aquel censo se hizo así? Y acá yo voy a quizá dejar caer el telón para alguien, pero es importante señalar esto. Mire, este censo se hizo antes del invierno, porque si se esperaba invierno iba a ser muy difícil hacer este censo, porque las naciones sobre las cuales gobernó el Imperio Romano para el tiempo de invierno tienen nieve, tienen mucho frío, y es muy difícil que las personas pudiesen trasladarse. Lo que quiere decir, mis queridos hermanos, que esto se realizó de una manera apremiante, rápido, hay que hacerlo, y el tiempo estaba limitado. El emperador tenía prisa en que se hiciera. De no haber sido así, quiero que entiendan esto, de no haber sido así, José y María habrían salido tranquilos,
2 meses antes, o habría esperado José, ¿qué cosa? Que naciera el niño, y después de nacer el niño vamos a esperar, eran 40 días que se usaba en la ley de Moisés para este proceso, y después podían viajar. Salieron como precipitados. No había manera de evitar este viaje. Ellos ya sabían que el nacimiento se produciría en cualquier momento. Así que ellos estaban conscientes acerca de esto. Pero a pesar de esto, subieron de Nazaret, donde estaban, hacia Belén para ser empadronados. Hermanos, ¿sabe lo que pasa? Lo que Dios ha dicho se va a cumplir al pie de la letra. No hay coincidencias. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Siempre se cumplirán como Dios ha establecido. Ya hacía casi 800 años que la Biblia decía que el Mesías debía nacer en la ciudad de Belén. Casi 800 años antes, el profeta Miqueas, y veamos esta cita, Miqueas capítulo 5, verso 2, ya nos hablaba acerca de esto. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si notan este versículo, aquí dice el profeta Miqueas, ¿cuándo vivió este hombre? Cerca de 800 años antes del nacimiento de Cristo, y ya él le había sido revelado por el Espíritu Santo que en la ciudad de Belén, vamos a ver, ¿quién era de la ciudad de Belén? He estado predicando de un personaje que nació en Belén, David. Así que de esa familia iba a venir el Redentor del mundo, y Belén era la ciudad elegida por Dios. ¿Para qué? Para que naciera el Redentor del mundo en aquel lugar. Ahora, acá hay un detalle muy importante. Esto Dios lo había dicho. ¿Creen ustedes que José y María estaban pendientes de esto? ¿No? ¿No? Dios pudo haberle dicho a José, ¿ustedes recuerdan que Dios le hablaba a José a través de sueños? Y Dios enviaba ángeles para hablarle a José a través de sueños. Dios pudo haberle dicho a José que fuera a Belén con María para que el niño naciera allá. ¿Pudo Dios haberle dicho esto? ¿Era fácil para Dios? José, ve a Belén, vayan tranquilos y esperen allá el nacimiento del niño. Pero Dios no lo hizo, sino que Dios utilizó ¿a quién? Vamos a ver a quién Dios utilizó. Al emperador romano, Augusto César, con aquel decreto. Este hombre jamás imaginó el alcance de aquel decreto que él había establecido. Finalmente, llegaron José y María a la ciudad de Belén. Vamos a ver si ustedes recuerdan, yo sé que ustedes lo van a recordar porque son muy inteligentes todos. ¿Cuántos días se tomaban aquella gente para hacer 7 días, viajando 150
kilómetros. No se podía avanzar mucho en aquel tiempo. Así que no era mucho lo que se podía avanzar. Y llegaron a la ciudad de Belén. En el verso 6 dice la palabra de Dios, Lucas 2:6, y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde estaban? En Belén, ya habían llegado, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, repito algo que he estado diciendo, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. No sé si usted quiere llevarse esta palabra en su mente, en su corazón. Yo creo que con esto será suficiente. Se cumpliría mi objetivo como predicador si cada uno o cada una de los que están acá presentes se lleve esta palabra. Lo que Dios le ha dicho se va a cumplir en su vida. Amén. No lo que el hombre diga, no lo que el hombre señale, no lo que el hombre amenace. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir en su vida. El hombre jamás imaginó, y me estoy refiriendo a Augusto César, jamás imaginó que al decretar aquello, mire, todo un imperio para el cumplimiento de ¿qué? Del nacimiento del Señor Jesús. Repito, lo que Dios ha dicho se va a cumplir, y esto será así aunque el hombre no esté pendiente de su cumplimiento. Mire, si usted ora y pide algo a Dios y tiene confianza, es una necesidad en su vida, aunque usted se le olvide, Dios se lo va a dar. Amén. El día más pensado Dios lo va a sorprender. Ay, ya no me acordaba de esto, pero llegó el momento de Dios. Se va a cumplir lo que Dios ha dicho. El verso 7 nos dice, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué significa hijo primogénito? ¿Está claro? Hijo primogénito. Es el primero de los hijos. Si es hijo único, no se usa esa palabra, se usa unigénito. Hijo primogénito dice que nació aquella noche, de eso estamos seguros. Nació de noche. No nació en invierno, hermanos. No nació en invierno. Yo no puedo venir acá y decirles a ustedes, sí, el Señor nació en invierno. No nació en invierno, nació antes. Nació probablemente en el mes de octubre. Alguien dice, pastor, pero está dañando el sermón. Estoy diciendo la verdad. No podemos ser ingenuos. Amén. ¿Estamos en contra de la Navidad? No, no estamos en contra de la Navidad. Eso es otra cosa totalmente diferente, pero la realidad es esta. No podemos nosotros pecar acá de ingenuo y decir las cosas como sabemos bien que no son. Así que nació de noche, nació el Hijo de Dios en un ambiente como humilde, materialmente. Después de nacer, María misma lo envolvió en pañales, que eran unos simples lienzos, hermano. Aquello no era bordado en oro, aquello no era con el nombre puesto. Sencillamente unos lienzos, unos pedazos de telas normales y comunes. Allí fue envuelto el Señor Jesús. La verdad, hermano, que esto toca profundamente mi corazón. El Dios creador de todas las cosas, el Dios que hizo al hombre, ahora decidió hacerse hombre y nace en la condición más humilde que una persona puede nacer.
yo no creo que ninguno de los que están acá presentes nació en la condición de humildad que nació Jesús. Yo creo que, salvo algunos casos, ¿verdad? No sé si alguien nació en el mismo hogar, una partera, pero la mayoría nacimos en un hospital con todas las atenciones y todo el cuidado. Esto no fue lo que pasó. Como no podemos añadir a lo que dice la Biblia, podemos pensar que María dio a luz sola, tal vez sin ser asistida por una partera. ¿Está entendiendo esto? Tal vez hubo una partera, yo no sé. Tal vez José tuvo que ayudarla y asistir, cortar el cordón umbilical. Déjeme decirle que aquí estaba naciendo un bebé normal y común como usted y yo nacimos. Jesús tenía un ombligo. ¿Usted sabe quién es el único hombre que no tenía ombligo? Había un hombre que no tenía ombligo. Adán, hermanos, Adán. Amén. ¿Usted no lo había pensado? Adán fue creado. Jesús fue engendrado. Así que había que cortar aquel cordón umbilical. El ser humano más grande, el ser humano más poderoso que haya nacido en la tierra, no nació con ningún lujo y ni siquiera con comodidad. Nació en un establo del mesón, que era el lugar donde se ponían los animales. Es por esto que después de ser envuelto en pañales, la madre lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Vamos a ver, ¿qué es un pesebre? Yo antes confundí el pesebre con el establo. Durante años me pasó esto, hasta que pude entender, un pesebre es una caja donde se guardaban o se guarda la paja que servía de comida para los animales. Así que, hermano, ¿dónde fue acostado el Señor? En una cajita llena de paja. Allí fue acostado aquel recién nacido. Después de conocer esto, ¿qué nos dice el sentido de la Navidad? Después de saber esto, ¿cambia el sentido de la Navidad para la persona? Déjeme decir algo. En la Biblia no se manda celebrar el nacimiento de Jesús, pero tampoco se prohíbe. ¿Está entendiendo? Y donde la Biblia no habla, nosotros no podemos argumentar. En tal sentido, no podemos hacer una doctrina de una cosa ni de la otra. Esto está en asunto de la preferencia de la persona. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿le gusta la Navidad? A mí me gusta la Navidad. A mi esposa se lo he dicho, me gustan los colores, me gusta la celebración, me gusta el recordatorio. Yo sé que Jesús no nació un 25 de diciembre. Sería ingenuo si pensara que en medio de un invierno van a estar los pastores con sus ovejas al descubierto. ¿Está entendiendo? Y muchos detalles más, muy claros, que lo podemos calcular a través de la Biblia. Pero yo no celebro una fecha, celebro un acontecimiento. Jesús nació. Y si nosotros podemos elegir un día y celebrar, elegimos ese día, celebramos aquel nacimiento glorioso del Señor Jesús. Ahora, lo que sí debe estar presente es que Jesús debe ser el centro de la celebración. ¿Usted tiene algún regalo para Jesús? Pastor, se me ha olvidado. Seguro que ya ustedes tienen regalos para aquel. Tienen los arbolitos llenos de regalos y regalos. ¿Ha pensado en Jesús? O yo le pregunto a usted, cuando alguien está de cumpleaños, ¿a quién recibe los regalos?
El que está de cumpleaños, ¿verdad? ¿Eh? ¿Será que tenemos regalos para todos y no hay un regalito para Jesús? ¿Qué querrá el Señor que yo les regale? Concluyo con una pregunta. ¿Qué cosas podemos aprender del nacimiento de Jesús? Para concluir, quiero señalar de tantas, solo 2 cosas que nos enseña el nacimiento de Jesús. Primero, nos enseña a aceptar ciertas realidades en nuestra vida. Mira lo que aprendemos del nacimiento de Jesús, aceptar realidades. Y hay una pregunta aquí que durante años ha surcado mi mente. ¿Por qué no hubo lugar para ellos en el mesón? Usted sabe lo que es lo que es el mesón. El mesón no es ni siquiera un hotel, es un hotel de manera primitiva, era un lugar de alojamiento sencillo, humilde, que había para los viajeros en aquel tiempo. ¿Por qué no hubo lugar para ellos en el mesón? Dios pudo haber reservado el mejor lugar para ellos en la ciudad de Belén, ¿o no? Dios pudo haberlos reservado. En el mesón, la mejor habitación debió ser para ellos. Bastaba con que Dios el Padre impidiera que alguien llegara primero que José y María. Y eso es sencillo, ¿verdad? Se quedó dormido donde estaba. Cuando fue a buscar alojamiento, está todo lleno. Tuvo un problema, la persona no pudo llegar a tiempo. Pero Dios el Padre no cambió la circunstancia. Todo el mundo llegó, ocupó el mesón. Cuando José y María llegaron, ¿qué pasó? Está todo lleno. Hermanos, hay cosas que debemos aprender a aceptar en nuestra vida. A veces tenemos un achaque de salud y tenemos que aprender a vivir con esto, ¿eh? Son incómodos. A veces tenemos una limitación económica. No podemos tener todo lo que queremos. Hay limitaciones y hay que aprender a ¿qué? A vivir con ellas y a no ser infeliz porque no puedo tal cosa. Ser feliz con lo que Dios me da, con lo que Él me ha suplido. Podemos también aprender a vivir con una condición inmigratoria, aprender a vivir, aprender a aceptarlo, a ser feliz, a decirle, Señor, esto no me quita la paz. Ahora, espero tu solución. Amén. ¿Podemos hacerlo? El nacimiento de Jesús nos dice que podemos aceptar en nuestra vida que hay limitaciones, que hay cosas que siempre van a limitar nuestra vida, nuestra existencia. En muchas ocasiones las limitaciones son las herramientas que Dios quiere usar para glorificarse en nosotros. Miren, de algo que yo estoy seguro, es que Dios va a dar una solución inmigratoria. Amén. Amén. Yo estoy seguro. A mí no me preocupa estar diciendo esto desde el púlpito y que un día una gente me diga, pastor, usted tenía razón. Usted esperaba que yo dijera lo otro, ¿verdad? Que alguien diga, pastor, estuvo equivocado, no se dio. ¿Sí? Se va a dar. Ahora, Dios utiliza las limitaciones para Él glorificarse, para que luego nosotros veamos lo grande que es Dios y que Él hace lo que parece imposible a la mente humana. Lo otro que la condición del nacimiento de Jesús nos enseña es que Dios tiene el control de todo y que lo que Él ha prometido se va a cumplir al pie de la letra. José y María no estaban pendientes de que Jesús debía nacer en Belén, hermanos. Ellos estaban tranquilos viviendo en Nazaret y allí esperaban el nacimiento del niño. Allí esperaban, pero Dios, ¿a quién usó?
¿A quién usó Dios? Al emperador Augusto. ¿Para qué? Para moverlo de aquel lugar. Se iban a mover de allí. Ellos se iban a mover, José y María. No tenían planes. ¿Quién los movió? Un decreto de César Augusto. Hermanos, Dios va a usar, escuchen bien, desde la máxima autoridad de un país hasta el más sencillo ciudadano para cumplir su promesa en nosotros. Dios va a cumplir su palabra. Dios tiene control de cada detalle en nuestra vida. Esto nos ayuda a recordar que en la vida del cristiano no hay casualidad. No hay casualidad, ¿eh? ¿Hay mala suerte para el cristiano? ¿Hay buena suerte? No, ni mala ni buena suerte. El Señor va a desarrollar sus planes y sus propósitos que Él tiene para con nosotros. Esto será así en cosas que entendemos y será así en cosas que no entendemos. Por esto, todo lo que glorifique a Dios siempre será para nuestro bien. Esta es la gran enseñanza de la verdadera Navidad en Jesús. ¿Nació Jesús? ¿Nació el Señor? ¿Es un acontecimiento innegable? Vamos a celebrar esto entonces. Amén. Que nació el Señor. Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Qué les parece si meditamos un poquito en la enseñanza de hoy? Amén. Si el 24 tenemos pendiente que Jesús está celebrando con nosotros. Amén. Amén. Que el Señor sea el invitado especial. Amén. Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Gracias, Señor bendito, porque nos ha dejado esta enseñanza tan clara en tu palabra. Gracias, Padre, porque un día tu Hijo amado dejó su trono al lado tuyo, toda su gloria, echó a un lado toda prerrogativa divina para venir a la tierra y hacerse hombre, poder nacer en esas limitaciones, diría yo, limitaciones extremas en las cuales nació. Gracias, Padre, porque esto nos enseña que lo más importante no son las cosas que nos rodean, sino el plan y el propósito tuyo. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdanos a entender que lo más importante es honrarte a ti y hacer tu voluntad. Que todo lo demás será pasajero, será secundario. Que todo lo demás ocupará un último lugar, pero que lo más importante es glorificarte a ti con lo que nosotros hacemos. Que este nacimiento humilde de tu amado Hijo sirva de ejemplo, primero para que entendamos que hay limitaciones en nuestras vidas. Ayúdanos a entender esto, a vivir felices con ellas, agradarte a ti, aún con las limitaciones que tenemos. Ayúdanos, Padre, a entender que lo que tu palabra dice se va a cumplir y que tus promesas son fieles y son verdaderas. Ayúdanos a entender que tú tienes control de todo, Padre, que nada escapa de tu poder, de tu majestad.
Ayúdanos, Señor, para que en esta semana que viene no solo estemos celebrando una tradición, sino que tengamos el verdadero sentido de la Navidad y que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a nuestro pastor por esa palabra. Nuestro Señor fue recibido en medio de adoración de ángeles y por la eternidad va a ser adorado por todos nosotros. Quiero hacer algo que no estaba planeado, pero me encantaría que podamos hacerlo juntos. Me gustaría si el coro nos puede acompañar aquí en el frente para cantar esta última alabanza junto con nosotros. Los hermanos del coro si nos podrían acompañar para cantar esta última alabanza con nosotros. Nos han bendecido con sus voces, nos han permitido orar con ustedes. Gracias por ellos. La letra está ahí al centro para que la puedan ver. Huestes celestiales adoran al Señor, le cantan al Cordero que venció. La gloria descendido pasa a la humanidad. En Belén nació el Salvador. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Si te ha perdonado, tienes salvación. Cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios.
Gracias, hermano. Por siempre será santo. Amén. Así mismo vamos a darle las gracias a todos aquellos que nos visitaron en este día, a las personas que estuvieron a través de las redes sociales. Muchas gracias. Esperamos que hayan sido bendecidos, al igual que cada uno de nosotros, con la palabra del Señor y esta hermosa enseñanza. Así mismo vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre celestial y Rey amado, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos un ejemplo de vida a través de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque tú lo enviaste, Señor, para que pudiéramos ser rescatados de la muerte. Gracias, Padre. Te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a honrarte, a glorificarte, Señor, a aprovechar ese sacrificio de tu Hijo amado, Señor, de que podamos, Señor, nosotros vivir una vida agradable delante de ti, que podamos, Señor, como cristianos, Señor, llevar tu nombre en alto, llamarnos cristianos, seguidores de tu Hijo Cristo, y poder vivir según sus pasos en esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor y tu cuidado. Síguenos guardando y protegiendo como hasta el día de hoy. Señor, a cada uno de nuestros hijos en este tiempo de vacaciones, Padre, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, Padre, también que tengan planes de viaje. Señor, que tú cubras a tu pueblo como lo has hecho hasta el día de hoy. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, a nuestros destinos con bien, y que todo lo que hagamos, Señor amado, sea bajo tu cobertura y bajo tu protección, porque te lo pedimos en el nombre poderoso, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos.